where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. Por la forma como Donald Trump amenazó con que este martes una civilización desaparecería si no le entregaban a Estados Unidos el control sobre el estrecho de Hormuz, el mundo entero puso su atención en Irán y los pueblos alrededor del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. El ultimátum se cumplía a las 8 p.m. y apenas unas horas antes, el presidente estadounidense decretó una extensión del plazo por 2 semanas más. ¿Por qué amenaza Trump con posibles delitos de lesa humanidad? ¿Cuál es la importancia de Hormuz? Hoy es miércoles 8 de abril. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de Hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero vamos con algunas noticias de las últimas horas. Una muy importante dentro de nuestro escenario judicial. El exministro Ricardo Bonilla recuperó su libertad en medio del proceso que se le sigue por presunta participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD. Pues el Tribunal Superior de Bogotá determinó que se vencieron los términos a la Fiscalía para pasar de la imputación al pasar ya 120 días sin llamar a juicio al alto funcionario. Es por eso que se podrá defender desde la libertad. En este momento se analiza si el mismo escenario podría tenerlo el exministro Luis Fernando Velasco. Bonilla, quien había sido ministro de Hacienda, fue imputado a inicios de diciembre de 2025, también junto al exministro Luis Fernando Velasco, y los términos de los 120 días se vencieron el pasado 31 de marzo. El presidente Gustavo Petro había hecho una exigencia durante este martes para que el exministro Bonilla saliera en libertad. Dijo incluso en términos: exijo su libertad inmediata. Pero esto correspondió también con la petición de su abogado, que alegó el vencimiento de términos en la mañana de este martes. Para ese momento la Fiscalía no había radicado el escrito de acusación en su contra, que es el trámite con el que evitaba que el exministro saliera de prisión. Lo hizo horas después. E incluso había un contraste entre las opiniones de la magistrada que tomó la decisión, la magistrada Isabel Álvarez, y lo que decía la Fiscalía, que determinaba que el plazo realmente vencía el 16 de abril, señala la Fiscalía, porque ese fue el momento en el que Bonilla fue privado de su libertad. Eso fue el 18 de diciembre. Para el tribunal es desde el momento en el que comenzó la acusación. En conclusión, en este punto, el exministro Bonilla se podrá defender desde su libertad, pero continuará ligado al proceso. Es noticia desde muy temprano de este martes la decisión también de la Fiscalía de reactivar las órdenes de captura contra 16 capos de bandas de Medellín que habían sido vinculados a los procesos de mesas de negociación en la región. A través de la resolución 00079 revocó este beneficio a estos 16 capos, entre los cuales se encuentran varios que participaron en el llamado tarimazo en la Alpujarra en Medellín, un mitin en el que estuvieron junto al presidente Gustavo Petro para anunciar supuestos acuerdos derivados de esos diálogos. Son 16 de 23 cabecillas que estaban en esas negociaciones de paz. Eso significa que los restantes continúan con ese beneficio de la orden de captura suspendida. El argumento principal que sostuvo la Fiscalía es que hubo omisiones de información del alto comisionado de paz de su oficina cuando radicó para la ley de paz total las gabelas y la información que se sabía sobre estos cabecillas. La oficina del consejero no mencionó que de las 23 personas que se les daba este beneficio, 16 están privadas de la libertad en cumplimiento de condenas, lo cual torna improcedente la suspensión de órdenes de captura. Además, se dice estarían algunos delinquiendo desde el mismo presidio,
por lo que se acabaría esta medida excepcional y transitoria, como lo considera la Fiscalía. El presidente Petro anunció subsidios a fertilizantes y créditos a tasas compensadas como una medida para enfrentar la subida de tasas de interés por el Banco de la República, especialmente dirigido a los sectores productivos que tengan que acudir, por ejemplo, el agro, a créditos especiales. También anunció que tramitará los impuestos de la emergencia económica suspendida como proyecto de ley. Esto en respuesta pues a la tensión que ha habido con el Banco de la República de la subida de tasa de interés en 100 puntos básicos que el presidente considera son una crisis económica nueva creada por el banco. Casi como en una transmisión televisada, concertada, establecida, con una hora fija, el mundo estaba pendiente este martes de lo peor sobre territorio iraní. Había anunciado Donald Trump, como lo escuchamos al comienzo de este episodio, y por supuesto hay muchas más declaraciones de él en torno a que iba a acabar con una civilización en Irán en la noche de este martes 8 p.m. hora Colombia. Sin embargo, las cosas dieron un giro en horas de la tarde. Tras las demandas que hacía Donald Trump, finalmente Estados Unidos e Irán acordaron un alto al fuego bilateral y además incluso la apertura por 2 semanas del estrecho de Hormuz, un nombre que hemos venido escuchando y escucharemos muchísimo en las próximas semanas. Además, se espera una negociación de un acuerdo de paz. Se conoció a muy última hora la noticia, tras intensas gestiones, por cierto, de Pakistán. Pero además, durante toda la tarde se conocieron declaraciones importantes de diferentes voces internacionales. Por ejemplo, escuchemos la petición que hizo el Papa León XIV. Los doblajes que escucharemos son provistos por Naciones Unidas. Yo simplemente diría, una vez más, lo que expresé en el mensaje Urbi et Orbi del pasado domingo, haciendo un llamado a todas las personas de buena voluntad para que busquen siempre la paz y no la violencia. Rechazar la guerra, especialmente una contienda bélica que muchísimas personas han calificado de injusta, una guerra que además no deja de escalar y que, por si fuera poco, no está resolviendo absolutamente nada de los problemas que la originaron. De hecho, nos enfrentamos a una crisis económica global, una crisis energética y una situación de gran inestabilidad en Oriente Medio, lo que únicamente está provocando más odio en todo el planeta. Así que, por favor, volvamos a la mesa de diálogo, conversemos con calma, busquemos soluciones de una manera verdaderamente pacífica y recordemos, sobre todo, a los inocentes, a los niños, a los ancianos, a los enfermos, a tantas personas que ya se han convertido o que lamentablemente se convertirán en víctimas de esta guerra prolongada y sin fin. Esto dijo también el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Canadá espera que todas las partes involucradas en este conflicto o en cualquier conflicto respeten las leyes internacionales, así como las reglas de enfrentamiento. Y eso significa, por supuesto, no atacar bajo ninguna circunstancia a civiles ni a la infraestructura civil. Y exhortamos a todas las partes involucradas en este conflicto a que asuman y cumplan con esas responsabilidades. Es un punto que hemos dejado claro tanto en el ámbito público como en el privado. Por eso el cese al fuego bilateral era lo que esperaba todo el mundo en este momento y baja un poco la tensión, por lo menos por 2 semanas. Sin embargo, la sensación de la amenaza de Donald Trump y la arremetida contra Irán están en el ambiente. ¿Esto cuánto tiempo durará? Pero también es necesario que entendamos la importancia del estrecho de Hormuz y qué significaría históricamente que Donald Trump emprenda unas acciones como con las que amenazó y que significarían un cambio de giro en la historia de este tipo de intervenciones en el mundo. Nos acompaña en el análisis Óscar Julián Palma, profesor internacionalista de la Universidad del Rosario y experto en estos temas. Bienvenido, profesor. Hola, Carlos, buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Profesor, lo primero es el estrecho de Hormuz, en donde está puesto el foco en estas horas
que han sido de mucha incertidumbre. Sí, de acuerdo. El estrecho de Hormuz es uno de esos varios puntos globales que son esenciales para el comercio mundial, que son puntos esenciales por donde cruzan grandes buques de alto bordo, que son básicamente las plataformas a través de las cuales se realiza el comercio del mundo, similar a lo que pasa con el Canal de Panamá, el estrecho de Malaca, el estrecho de Bab el-Mandeb. Y este particularmente, pues importante estratégicamente porque es la salida del Golfo Pérsico hacia el Océano Arábigo, el Océano Índico, el Mar Arábigo, perdón, y el Océano Índico. Y pues por allí transita alrededor de 1/5 de todo el recurso petrolero y de gas que se produce en el mundo. Estamos hablando de 1/5 de todo lo que se mueve en el mundo en términos de comercio, específicamente de petróleo y de gas natural, pasa por allí. Es un estrecho supremamente pequeño, es un estrecho no muy profundo. Para la navegabilidad es importante, obviamente, tener una profundidad suficiente, y la profundidad se logra solamente en algunos pequeños lugares de todo este estrecho, lo que genera unas vías justamente estrechas, unas vías muy apretadas, por así decirlo, por donde pasan esos buques de comercio desde el Golfo Pérsico hacia el mundo. Y eso pues tiene ciertas implicaciones. Eso quiere decir que la ruta, que es muy estrecha, es fácilmente controlable por los países que están allí, principalmente Irán. Y de cierta forma también es muy fácil mantener una vigilancia, una capacidad militar de defensa frente a esa ruta. Lo que hace Irán como consecuencia de toda esta ofensiva que han realizado Israel y Estados Unidos, pues es justamente cerrar el estrecho. Se le llama cerrar el estrecho, no es que físicamente se cierre, sino que sencillamente se prohíbe el paso por esas rutas específicas pequeñas que estamos diciendo, son como las autopistas a través de las cuales pasan estos buques. Porque si llegara a pasar un buque, sencillamente se le puede atacar y se le puede destruir. Es una de las reacciones que Irán realiza frente a esta ofensiva, y es una reacción muy estratégica porque sabe perfectamente que a Estados Unidos, al resto de países del mundo, le cuesta un montón que se incrementen los precios del petróleo global. Es un peso muy grande para el comercio, no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo, y eso implica, por supuesto, costos políticos para los tomadores de decisión en Estados Unidos. Hay mucho más de eso, pero como idea general, Carlos, ahí podríamos entender un poco la importancia del estrecho de Hormuz. Profesor, si bien estamos en este momento ya en un cese al fuego bilateral anunciado por las dos partes, de todos modos la narrativa que vimos durante estos días es fuerte. Como lo escuchábamos, el presidente Donald Trump habló de borrar una civilización. Quiero preguntarle un poco sobre ese tipo de discurso en estos tiempos, es decir, ¿qué significa que un presidente como el de Estados Unidos pueda acudir a una figura que pareciera como señalar: si esto lo hace el presidente no es delito? Es decir, si esto lo ejecuta el mandatario de Estados Unidos, entonces por ende no debe ser ilegal. Pero pues esto es bastante complejo. Totalmente de acuerdo, Carlos. Hay elementos en todas estas declaraciones que uno diría de realizarse son graves violaciones del derecho internacional humanitario. Algunos dirían incluso esta última declaración es casi que rayando con el genocidio, es decir, un presidente diciendo vamos a acabar una civilización completa, es decir, estamos acabando civiles, personas inocentes, niños, niñas, en fin, infraestructura civil, todo lo demás, y esto debería ser condenado, por supuesto, por el mundo entero. Donald Trump siempre ha utilizado un lenguaje, una narrativa, no sé cómo llamarla, tal vez maximalista, en donde habla de las cosas de forma estrambótica, como que pone las cosas de una forma muy alta, imposible, tal vez buscando presionar aún más a que se tome una decisión a su favor. Es un elemento narrativo de presión, es una forma a través de la cual Estados Unidos, o mejor Donald Trump, le muestra a su base
de apoyo en Estados Unidos, que es un líder que toma decisiones certeras, y eso es algo que le gusta mucho a la base de apoyo de Donald Trump en Estados Unidos, pero que también sirve como una amenaza, un mensaje muy claro a los tomadores de decisión del enemigo, de diciendo, tal vez no vayamos a destruir la civilización entera, pero las amenazas están allí muy claras, son muy duras, son muy altas y podrían llegar a ser ejecutadas. Ha sido parte del juego en política exterior de Donald Trump este tipo de lenguaje, utilizando palabras, utilizando metáforas, utilizando ideas que chocan mucho con la opinión pública, que chocan mucho con justamente los defensores de derechos humanos y todo lo demás, y que justamente buscan como lograr ese impacto en el público como tal. De realizarse una maniobra de este tipo, obviamente de impactar ya infraestructura civil, y si vamos incluso a la posibilidad misma de acabar con una civilización, hombre, esto ya va a lugares mayores y nos llevaría incluso a discutir la posibilidad de que en Estados Unidos se realicen procesos para removerlo del poder. Esta idea, por ejemplo, de la eliminación completa de una civilización nos lleva a pensar, por ejemplo, en la utilización de armas nucleares, y esto es otro nivel del juego. Esto es un nivel casi que sin precedentes por el contexto en el que estamos, y yo creo que nadie quiere que la cosa llegue hasta allá. También es claro que si esto es como un juego de cartas, pues Irán también tiene su baraja, es decir, ya han salido unos videos en los que está exhibiendo misiles y alerta que las repercusiones de un ataque serían una respuesta violenta contra estructura de Estados Unidos. Es decir, Trump está amenazando a alguien que tiene en su baraja un juego bastante complicado también. Sí, de acuerdo. Irán no ha escatimado en respuestas a Estados Unidos. Es decir, Irán ha estado jugando el juego de las narrativas, el juego de las amenazas, el juego del vocabulario, el juego de las ideas, lo ha estado jugando muy bien. E incluso en redes sociales uno encuentra muchas respuestas del régimen iraní por medio de memes, de videos, de todo tipo de narrativas, jugándole un poco el juego a Donald Trump. Pero en el fondo de todo esto está la amenaza de Irán de responder justamente frente a instalaciones de infraestructura, la infraestructura de energía, de petróleo, oleoductos, gas natural, de los aliados de Estados Unidos en la región, incluso de los centros tecnológicos de Estados Unidos en la región. Tal vez las universidades mismas de los Estados Unidos allí. No se nos olvide que en algún punto 2 universidades en Teherán fueron atacadas, y Irán dijo en respuesta a esto: nosotros consideramos que las universidades que están asociadas a Estados Unidos en todos estos países del Golfo son objetivos legítimos como consecuencia de esto. Entonces, hecho tras hecho, Irán demuestra que está dispuesto y que tiene la capacidad de responder y de causar un nivel de daño comparable al que Estados Unidos e Israel han querido realizarle a Irán también. Entonces, sí, Carlos, hay un equilibrio, están tratando de empatar el lenguaje y están demostrando que pueden hacerlo. Están diciendo, vamos a atacar esto, vamos a atacar lo otro, infraestructura incluso civil, de energía, etcétera, como consecuencia de lo que podrían ser esos ataques de Estados Unidos a Irán. Y obviamente las consecuencias aquí ya para la región serían tremendamente graves, y en medio de todo, como siempre, la población, la población civil, pues lo de las plantas desalinizadoras, por ejemplo, dejar a muchas de estas poblaciones sin agua, es una consecuencia tremendamente grave del escalamiento de toda esta narrativa de conflicto entre unos y otros. ¿Cómo juega la comunidad internacional aquí? Porque sabemos que está Israel ahí. De hecho, Emiratos y otros países que dependen de ese estrecho de Hormuz, pues también juegan un rol. Pero la comunidad internacional, ¿cómo ve esto? Pues hay muchos socios de Estados Unidos que han decidido tomar como una relativa distancia frente a las decisiones de Donald Trump. Entonces, Donald Trump en algún momento decía que necesitaba que los países europeos, que los socios de la OTAN, por ejemplo, participaran en la liberación del estrecho de Hormuz, en la apertura del estrecho de Hormuz. Miembros como Canadá, el Reino Unido, Francia,
Incluso países como Japón les dice, oiga, necesitamos mantener el estrecho de Hormuz abierto, deberían ustedes asumir la tarea, incluso militarmente, de cooperar con esto. Y la respuesta de muchos de los aliados es no nos vamos a meter en esto, no vamos a ser parte de esta guerra, toman esa distancia con Donald Trump y a la vez Donald Trump y su gobierno reaccionan rechazando la posición de esos aliados, poniendo incluso en duda, por ejemplo, la validez de la OTAN. Entonces, ¿cómo es que la OTAN dice que somos una alianza y trabajamos juntos y demás? Pero cuando les pido ayuda para mantener el estrecho de Hormuz abierto, no van a responder. La OTAN obviamente tiene toda su justificación para decir esto no es una guerra de defensa, es una aventura que ha realizado el presidente Trump de la mano de Netanyahu, que no está saliendo muy bien, pero no nos vamos a meter en esa guerra. Entonces, de cierta forma, los mismos aliados de Donald Trump han decidido como mantener una respuesta, mantener la idea de meterse a la guerra, criticándolo de cierta forma. Y obviamente países como China y Rusia que se oponen abiertamente a todo esto que está ocurriendo. De hecho, hasta hace poco, hasta hace unas horas, si no estoy mal, se votó una resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. China y Rusia decidieron vetarla porque era una resolución que justamente buscaba justificar la utilización de medios militares para abrir el estrecho de Hormuz. Profesor, y bueno, para nosotros que estamos a la distancia, una de esas preguntas que atañe a nosotros es el tema del petróleo, los precios, un mercado en el que con esa capacidad que tiene el estrecho de Hormuz de movilizar el tránsito de petróleo, pues qué rol termina jugando Colombia, qué rol termina jugando Venezuela también en esta situación frente a lo que Estados Unidos está buscando. Claro, Carlos, aquí hay unas consecuencias del mercado a nivel global que afectan a todos los países del mundo. Aquí hay un incremento significativo de los precios del barril del petróleo. Rara vez vemos, no soy economista, no soy experto en comercio, pero rara vez vemos como el precio del petróleo por encima de $100 el barril. Y en estos días ha estado aumentando, preocupa llegar a 150, algunos incluso dicen podría llegar a 200 el barril del petróleo, es decir, esto es un costo supremamente elevado, esto calienta la economía global, esto genera efectos inflacionarios en todo el mundo, es decir, es una consecuencia muy grave para la economía global lo que puede pasar a partir de allí. Ahora, uno podría decir, claro, Colombia es un país que tiene petróleo, Venezuela es un país que tiene petróleo, son países que podrían vender petróleo, es decir, encuentran unos beneficios tal vez a corto plazo por el aumento del precio del petróleo. Lo que está pasando con Rusia, por ejemplo, que estaba muy sancionada y si el barril del precio de petróleo, si el barril de petróleo sube, pues ahí se van a ver un poquito beneficiados por esa venta un poco más alta del barril, es decir, su economía se beneficia en un momento muy difícil. Pero hasta qué punto estos beneficios terminan siendo apenas de corto o mediano plazo ante una economía que se va a recalentar, ante una economía donde los precios de básicamente muchas cosas van a subir, se van a incrementar significativamente, pues son cosas muy, muy preocupantes. Esto específicamente en lo económico, sin entrar en la discusión de los elementos políticos, de los alineamientos de cada uno de estos países en el evento de que se intensifique la guerra. Sabemos, por ejemplo, que pues el gobierno actual de Venezuela, de cierta forma, está alineado o por lo menos sigue los pasos de Donald Trump, de la Casa Blanca, de sus determinaciones. ¿Hasta qué punto más adelante esto puede significar rupturas? En Colombia estamos en un proceso electoral, entonces hasta qué punto las elecciones pueden estar mediadas por este tipo de discusiones. Si la cosa se incrementa, si el escenario escala, si la guerra se hace más profunda, ¿qué va a pasar con Colombia? ¿Quién va a ganar la presidencia? Y cómo ese nuevo o nueva presidente pueden alinearse con unos y otros. Esos son elementos que van a estar en juego en los próximos meses para Colombia y también, por supuesto, en la relación con Venezuela. Entonces, son como factores de incertidumbre a mediano plazo que en este momento desconocemos para pensar un poquito más allá de lo económico, particularmente.
Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentra también en Instagram y en X como @podcast El Tiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. La producción de hoy estuvo a cargo de Paula Monroy. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.